Buenas ¿Cómo tardes. les va? ¿Cómo estamos? Bien, Miguel. Bien. ¿Ya fijaron su fecha de examen? Ingeniero, según yo tenía entendido, el auxiliar dijo que de esta semana a la siguiente, aproximadamente recién nos vamos a poder poner al día en todo lo que habíamos avanzado. Sí, ingeniero, por favor, denos chance para poder ponernos al día también con el auxiliar. Recién vamos a una clase del auxiliar. No va a dar, el examen no va a dar al auxiliar, ¿no? Sino ustedes. Sí. Si piensan de esa manera, vamos a tener que revisar cuántos exámenes vamos a dar, porque como fijamos tres, el tiempo no da a ese ritmo. Pero a ver, yo no les puedo imponer, sino aconsejarles y luego, ¿no? Llevar a cabo nomás lo que la mayoría piensen, pero a ver, ya. Hoy lo que vamos a estar avanzando es que parte de, ya para la segunda, para magnetismo, pero revisando únicamente con unidad 4 los conceptos más necesarios para el tema de magnetismo. En este caso, corriente eléctrica en conductores, particularmente eso. Es el tema más cortito, apenas tiene dos puntos, densidad de corriente eléctrica y la ley de Ohm, ¿no? Y el punto 4.2, intensidad de corriente eléctrica, que es con la que más trabajamos, pero nosotros nos vamos a centrar más en la densidad de corriente eléctrica. Aparentemente son contenidos que ya hemos abordado o que vamos a abordar en física 3. Sin embargo, la formulación es algo diferente. Bien, es un tema cortito, como decía, así que por favor, es una revisión con algún añadido en los conceptos, solo eso. No nos interesa corriente eléctrica en cualquier medio conductor, sino nos interesa en los metales. Entonces, ese es el propósito, tener claro de quiénes son los que transportan corriente eléctrica en un medio conductor metal o aleación, por supuesto. ¿Ya? ¿Qué forma tiene, por tanto, la ley de Ohm, que es la que rige, ¿no? La relación causa-efecto? ¿Y qué relación hay entre densidad de corriente con la intensidad de corriente eléctrica, que se mide con el amperímetro, es decir, en amperios? Bien, entonces, en 4.1, densidad de corriente vector J, J mayúscula. Esta es la cantidad que nos permite describir la corriente eléctrica. Esto a partir del movimiento de las cargas en el interior de un conductor. Para esto sea un medio con cargas puntuales, al que aplicamos un campo eléctrico externo. Este es el medio eléctrico, o el medio cualquiera con varias cargas. Le aplicamos, bueno, las cargas son positivas, supongamos, ¿no? Y aplicamos un campo eléctrico, como en este caso, de izquierda a derecha. ¿Ya? Entonces, solo en ese caso, las cargas se mueven en el interior del conductor. La velocidad con que se mueven en promedio se llama velocidad de arrastre.
y resulta una velocidad pequeña, del orden apenas de 1 metro por segundo. ¿Ya? Esta velocidad es un poco más grande en los buenos conductores y algo menor en los pobres conductores. ¿Ya? Si no hay campo, por tanto, no hay movimiento de carga ordenada. No es un movimiento arriba, aquí, abajo, a la izquierda, a la derecha, que es lo normal, donde no hay corriente eléctrica. Pero corriente eléctrica hay cuando aplicamos un campo externo y las cargas, por tanto, se mueven mayoritariamente en una sola dirección. En este caso, en la misma dirección y sentido que el campo eléctrico. ¿Ya? A eso es a lo que se llama corriente eléctrica. Ya sabíamos en realidad, ¿no es cierto? ¿Ya? Bien. Las cargas, ¿no? Como estamos diciendo, se mueven debido a la ley de Coulomb. Hemos aplicado un campo eléctrico multiplicada por la carga que se mueve, esa es la fuerza. Pero habiendo una fuerza, ¿por qué no acelera? Sería la pregunta, ¿no es cierto? Porque hay muchísimos obstáculos como rozamientos, como fricción en mecánica, de tal manera que, en promedio más bien, esta fuerza es únicamente para darle impulso, para mantener el movimiento y vencer las fuerzas que se oponen al movimiento. De hecho, la misma carga, esto es positivo, entonces se opone a que esta carga se le acerque. O esta carga, miren, se opone a que se le acerque, le empuja más bien hacia la izquierda. Pero están presentes también los átomos ionizados que hacen su papel también. ¿Ya? Ahora, si esto es ideal, donde todas las cargas se mueven en la dirección del campo, eso es lo ideal. En la realidad, todas las cargas se mueven haciendo movimientos de zigzag. ¿Ya? Claro, preferentemente o alrededor de la dirección que tiene el campo externo. Por eso esta velocidad es una constante en promedio, una velocidad llamada velocidad de arrastre. Pero hay un problema, porque nos parece que la corriente viaja con velocidad, si no es igual, cercana a la velocidad de la luz. ¿Qué tiempo transcurre desde que encendemos el interruptor hasta que se prende el foco? Casi nada. En el apagado lo mismo. Entonces nos parece que desde el instante en que cerramos el interruptor, los electrones o las cargas que hay en el conductor se moverían en un tiempo casi cero, tan veloz. No es cierto. Lo que pasa es que, como en fila india, o en las filas que ahora hay que hacer para votar, para agarrar una vacuna, etc., estamos uno tras otro en fila. Entonces, el último que recibe una señal, o el primero, no importa, esa señal de un toque, por ejemplo, le transmite al que le sigue, y ese al que le sigue, lo que viaja es la perturbación, el impulso, ese toque. ¿Ya? Y realmente ese sí viaja con velocidad muy alta, cercana a la velocidad de la luz. Las cargas entonces se mueven apenas como tortugas, pero los impulsos, esto de comunicarse que hay movimiento, eso sí viaja con gran velocidad. Por tanto, no es que las partículas se mueven con mucha velocidad, sino es la perturbación, la señal de la acción de un campo, la que hace que se siente que hay movimiento veloz. ¿Ya? Con esa aclaración, continuamos. ¿No? Entonces la fuerza de arrastre es una velocidad media o una velocidad promedio, si quieren, tomando en cuenta todas esas características señaladas. Sí, hay ya tablas, datos de con qué velocidad se mueven los elementos que con carga en diferentes conductores. ¿Ya? Y podemos nosotros
Simplemente ver en las tablas esos datos. En Wikipedia lo más fácil es encontrar eso. Entonces, la corriente eléctrica se debe al movimiento de las cargas puntuales. Con una velocidad, ¿cuál velocidad? La velocidad de arrastre y en la dirección del campo externo, siempre y cuando que las cargas, que es partículas, cargas puntuales sean de signo positivo. Y si fueran de signo negativo, se moverían en sentido contrario, opuesto. ¿Ya? Bien. Ya que intervienen dos factores para describir la corriente eléctrica, que es el tamaño, qué valor tiene, ¿no es cierto?, la carga puntual que se mueve en su carga, uno, y el otro factor es la velocidad, esta velocidad de arrastre. Es una combinación, cuanto más grande sea la carga, ¿no es cierto?, más corriente habrá, y cuanto más veloz también más corriente. Entonces, intervienen dos factores, carga y velocidad. Pero la velocidad es un vector. Por tanto, la magnitud que represente o con la que nosotros vamos a describir la corriente debe ser un vector. Mejor si tiene la misma dirección que el campo, o mejor la misma dirección que el vector velocidad de arrastre. ¿Ya? Entonces, se asocia vectores a cada partícula que se mueve. Sería algo así como densidad de corriente para cada partícula. Pero no tendría mucho sentido, porque ¿cuántas partículas se mueven? Se va a mover en un número del orden del número de Avogadro, número muy, muy grande de cargas. Por tanto, enumerar nomás no tiene sentido. ¿Ya? Por ello se define con n minúscula el número de cargas por unidad de volumen. En el sistema internacional, número de cargas de partículas cargadas por metro cúbico, en metro cúbico. Y esa es una constante para cada conductor, según su valencia que tiene, según la estructura cristalina que tiene. ¿Ya? Entonces, con eso, cuántas partículas hay en unidad de volumen, en metros cúbicos en particular. Con eso, entonces, la suma de los vectores para todas las partículas que se mueven, ¿no?, sería una especie de vector resultante al que se le llama densidad de corriente eléctrica, J mayúscula. Entonces, es igual a la carga por la velocidad de arrastre y por el número de partículas cargadas que se mueven por unidad de volumen. 1 millón, digamos, de partículas que se mueven en un metro cúbico. Entonces, esta es la definición del vector densidad de corriente. Estos son escalares, el vector es la velocidad de arrastre. La unidad de esta cantidad en el sistema internacional, Coulomb para la carga, el metro sobre segundo para la velocidad y el metro cúbico para el número de partículas por unidad de volumen o metros cúbicos. Simplificado los metros, queda Coulomb sobre segundo sobre metro cuadrado. ¿A cuánta carga se mueve por unidad de tiempo de segundo? Se llama ampere. Y entonces la unidad de J es el ampere sobre metro cuadrado en el sistema internacional, o cualesquiera de estas se conviene. Pero la unidad más usada es el ampere sobre metro cuadrado. Bien. Ahora, para los metales, que son los conductores, que es lo que a nosotros nos interesa, son los electrones quienes se mueven. No son cualquier carga, no son iones, son los electrones. Se llaman electrones libres.
En realidad, estas electrones libres emanan del desprendimiento que hacen los átomos se desprenden de electrones para enlazarse. Se llama enlace metálico en sus diferentes estructuras cristalinas para asociarse, para juntarse con un enlace muy fuerte con sus vecinos átomos. Átomo de cobre con otro átomo de cobre. Es un enlace muy duro, muy fuerte. Se llama enlace metálico. Bueno, pero es otro tema. Entonces, en el interior de un conductor de un alambre de cobre, por decir, los que están listos para transportar la corriente eléctrica no son iones, son electrones. N, por tanto, es el número de electrones por unidad de metros cúbicos. Si el campo externo es hacia la derecha, por tener carga negativa, estos electrones se mueven en sentido opuesto al campo. ¿Por qué? Para que el campo externo sea hacia la derecha, aquí debe estar carga positiva y aquí carga negativa. Entonces la carga positiva le va a atraer a las cargas negativas y la negativa le va a repeler a las cargas negativas. Esa es la razón del por qué estas se mueven en sentido opuesto al campo, en este caso hacia la izquierda. Por tanto, el vector J tiene también la misma dirección del movimiento de los electrones, sentido opuesto al campo eléctrico. Eso porque la carga es negativa. Si la carga fuera positiva, que no en nuestro caso sería paralelo al campo eléctrico. Pero nada cambia la definición, únicamente que aquí la carga se va a convertir en E porque son electrones y aquí el número de electrones por unidad de metros cúbicos. Ahora, el descubrimiento de los electrones es posterior a los trabajos inmensos que ya efectuaron Ampère y otros, como Volta. Ellos supusieron que en el interior de los conductores eran cargas positivas quienes se transportaban. No conocían electrones. Pero los valores que midieron, bajo el supuesto de que eran partículas positivas que se movían, en nada cambia, porque lo que evaluaron es tan solo suponiendo que eran partículas pequeñitas también, pero de carga positiva en signo simplemente. ¿Ya? Lo demás, J, se dice en paralelo a E, convencionalmente, o se llama corriente convencional, y la corriente verdadera es que J se mueve o tiene un sentido contrario al campo externo. Es solo eso. ¿Ya? Por eso, respecto a este gran trabajo de Ampère, sobre todo, se trabaja en la actualidad como que en el interior de los conductores fuesen cargas positivas quienes se mueven en el mismo sentido que el campo. Y eso tiene un argumento más. Se ha introducido lo que se llama un vacío o un hoyo o algo así, que sería una partícula que tuviera la misma carga que el electrón, todo que al moverse deja un vacío, entonces ese vacío se movería obviamente en sentido opuesto, así que ese vacío, ese hoyo, pues tendría exactamente la misma dirección que el campo eléctrico. De tal manera que tampoco hay contradicción. La ley de Ohm, entonces, que no es más que el resumen de la relación causa-efecto, J es el efecto y E es la causa. Si no hay campo, no hay corriente eléctrica. Por tanto, la ley de Ohm es esa, la relación causa-efecto. Causa-efecto. La constante de proporcionalidad se llama conductividad. ¿Sí? No, y sus recíprocos se llama resistividad.
Y algunas tablas, como por ejemplo esta que se extrajo para que usted ya lo maneje. En este caso la conductividad está en megasiemens sobre metro. Siemens es una unidad de la conductividad, perdón, de la conductancia. De las resistencias el ohmio. Este es de la conductancia. En este caso estamos hablando de la conductividad. Mega 10 a la 10 Siemens sobre metro. ¿Ya? Para plata 63, etcétera. O sea, son datos perfectamente conocidos para la conductividad. Hay también tablas en otros sistemas de unidades, pero nosotros trabajamos exclusivamente en el sistema internacional. Esto va a ser entonces para nosotros la ley de Ohm. Ahora, hemos visto de que la diferencia potencial es igual a en la resistencia por la intensidad, es lo mismo. Solamente que hay que expresarlo en forma de intensidad de cociente a partir de la densidad de cociente. Lo vamos a hacer en el siguiente punto. Eso en cuanto a la ley de Ohm en la forma en que a nosotros nos interesa conocer. ¿Ya? En 4.2 tenemos la intensidad de corriente eléctrica. Seguimos usando la I mayúscula para corriente continua sobre todo. Se define la intensidad de corriente como el flujo de la densidad de corriente. Para nosotros, ¿qué es flujo? Si nos aferramos a la parte matemática, no es más que la integral de área de un vector multiplicado por el vector unitario y la integral de área. ¿No? O en términos ya de campo, si fuera un campo de densidad de corriente, no es más que cuántas líneas de este vector de densidad de corriente atraviesan una superficie transversal. Ese es el flujo. Entonces la intensidad es escalar, porque el flujo es escalar, viene de producto escalar. Basta, por tanto, reemplazar, aquí no hay que confundir este vector unitario, es perpendicular a la superficie, ¿no es cierto? A través de la cual estamos calculando el flujo. ¿Ya? Eso lo tenemos en este diagrama. Para esta área, por ejemplo, transversal del conductor, este es su vector unitario normal, la dirección de la velocidad de arrastre está, el campo externo, J también, y los portados de carga positivos con modelo. Y esta sería la longitud que tuviera esa muestra cilíndrica, y todo eso se calcula para tener la intensidad de corriente. Va a ser fácil, va a ser para este tipo de modelos, va a ser J por A. J es constante y sale fuera de la integral, siendo paralelos J con N, coseno del ángulo que forman es bueno, el ángulo es 0, coseno de 0 es 1, y la integral es únicamente para la superficie S. Entonces la corriente no es más que J en magnitud por el área S. Esa es en realidad la relación que hay entre intensidad y la magnitud del vector densidad de corriente. O a veces aparecerá J como la intensidad sobre el área transversal. ¿Ya? Eso es todo lo que yo quería particularizar, digamos, del tema de corriente eléctrica que hacemos en su amplitud en física 3, pero no en la forma que queremos para teoría de campos. Entonces, puntualizar estos conceptos, la presencia de la densidad de corriente eléctrica y la formulación de la ley de Ohm en términos de causa-efecto, campo y densidad de corriente eléctrica. Jóvenes, sus consultas, sus consideraciones, por favor.
Hola. Todo claro. Ingeniero, ejercicio de este tema de No, qué. no hacemos no, sin ejercicio porque es muy simple, ¿no? Dada la intensidad, calcular J o al revés. Claro, ejercicios se pueden hacer más complicados, digamos, en lugar de un cilindro de sección uniforme constante, podemos abrir un cono, digamos. Tantos problemas que se pueden hacer. O mezclar, qué sé yo, al alambre una parte cobre, la otra parte aluminio, ensamblar así, se puede. Pero no vale la pena, es decir, no es nuestro fin. Nuestro fin es el campo eléctrico y el campo magnético. Ya, listo, gracias. Sí. Ingeniero, disculpe, buenas tardes. Hola. Sobre la ley de Ohm, digamos, ¿vamos a ir viendo eso más adelante o Sí, está más adelante esta. En el primer punto, la ley de Ohm. No, en la forma que conoce lo dejamos ahí, no va a ser porque se integra esto miembro a miembro, va a llegar pues, a la ley de Ohm. Conocida, intensidad igual a voltajes sobre resistencia resistencia? por la C. Y la resistencia, ¿sabe? Para cables, por ejemplo, es la resistividad por la longitud sobre el área transversal. Se llega a eso, pero tampoco vale la pena, ¿no? Nosotros vamos a trabajar mayormente en la formulación de las leyes del magnetismo en función del vector densidad de corriente. En esta forma. En la otra forma, recuerden, en la ley de Ohm, la causa es la diferencia de potencial, es decir, B, lo que suministran las baterías. Pero no hay problema, el campo también viene de eso, de una diferencia potencial. De la relación campo-diferencia potencial, que aquí es igual. Delta V es el campo por la longitud del conductor. Entonces, si hay diferencia de potencial, hay campo. O al revés, si hay campo, hay diferencia de potencial. Y como es el flujo, perdón, tienes la intensidad de corriente es el flujo de J, tan fácilmente se llega a que la diferencia potencial es la resistencia por la intensidad. Pero la forma B igual a R por I, en el segundo miembro está el efecto, en el primer miembro está la causa. Esa es una forma en que nosotros trabajamos bastante a partir de la segunda ley de Newton, ¿no? La causa está en el primer miembro, las fuerzas, y el efecto, la aceleración, está en el segundo miembro. Pero normalmente la expresión de las leyes es al revés. El efecto se coloca en el primer miembro y la consecuencia, es decir, esta es la consecuencia. La causa se coloca aquí, en el segundo miembro, como la variable independiente. Por eso se llama causa. Entonces, esta es la forma que a nosotros nos conviene, o por lo menos en esa forma vamos a trabajar con la ley de Ohm. Bien, jóvenes, eso es lo que nos toca decir por ahora. Yo seguiré esperando lo que opinen. Mañana les volveré a preguntarles. Vayan pensando. Listo, Inge. Listo, ingeniero. Listo. Bueno, buenas tardes. Desde mañana ya encaramos magnetismo. Eso sí, es un tema largo. Nos llevará 2 semanas o 2 semanas y medio.
porque Perdón, hay que hacerlo con mucha calma, con muchos ejercicios, muy largo. perdón, ingeniero, una pregunta. Dígame. El examen en sí, ¿de qué temas van a entrar exactamente? En lo que hemos dicho desde el principio, el tema 2, Ah, ya. campo eléctrico en el vacío. Campo eléctrico independiente del tiempo en el vacío. Ya. El tema Muchas 1 gracias. no es objeto de examen. Ahora, el tema 3 complementa al tema 2, no es algo diferente. Solamente que interviene ahí la constante dieléctrica de los materiales aislantes. Algo que no pesa mucho. El tema 2 es el objeto de examen. Por eso, como dijimos el primer día, la primera clase, a eso en eso me estaba basando, pero si ustedes dicen que todavía no está, eso cambia el panorama, ¿no? Tendríamos que dar el examen, no sé, juntando campo eléctrico y campo magnético, no sé, se complica. Bueno, Listo, Inge. Ya, ingeniero, hasta luego. Mañana Ya. ya supongo que vamos a decir la fecha, ingeniero. sí, yo espero también porque no vale la pena, ¿no? Postergar hasta casi el fin de semestre, digamos. No tiene sentido eso. El magnetismo es otro pilar, grande. Y el otro capítulo grande es el campo electromagnético dependiente del tiempo, que nos va a llevar eso 3 semanas. Son 2 capítulos que son grandes que nos esperan. Bien, Inge, Bueno. ya. Listo, chao. Hasta luego, Hasta ingeniero. luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta mañana. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta mañana, entonces. Hasta luego, ingeniero.